Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En esta ocasión, vamos a tratar un tema fundamental en cualquier lenguaje de programación, que son las funciones. Una función es un procedimiento que puede devolver un valor. Cuando ejecutamos un procedimiento, dicho procedimiento realiza un proceso, pero no devuelve ningún valor. En este caso, desde el procedimiento ejemplo llamamos al procedimiento última celda, y le pasamos como argumento la dirección de la celda A1 en una cadena de texto. Después, el procedimiento última celda recibe ese argumento y selecciona la última celda con datos en dirección hacia abajo, pero no devuelve ningún valor. Sin embargo, una función, además de realizar un proceso, puede devolver un valor. Fijaros que en este caso, el nombre del procedimiento ya no comienza por la palabra sub, sino que comienza por la palabra función. En el procedimiento ejemplo, declaramos una variable llamada fila de tipo entero. Y almacenamos en esa variable el valor devuelto por la función última celda. A la función última celda, le pasamos como argumento la referencia de la celda A1. La función la recibe, y selecciona la última celda con datos en dirección hacia abajo, a partir de esa celda. Después, devuelve el número de fila que tiene esa celda, que es la celda activa. Para ello, al nombre de la función le asignamos el número de fila de la celda activa, y ese valor es devuelto al procedimiento anterior, para almacenarse en la variable fila. Después, con la función msgbox, mostramos el valor de la variable fila, que en este caso es 13. Los procedimientos function son como las funciones de Excel. Cuando en una celda, o en la barra de fórmulas, escribimos una fórmula con el nombre de una función, dicha función devuelve un valor. En este caso, la función raíz ha devuelto la raíz cuadrada del valor que tiene la celda A1, que es 64, y el resultado se ha almacenado en la celda B1. Las funciones, al igual que los procedimientos, si reciben algún argumento no se pueden ejecutar de forma directa. En ese caso, han de ser llamadas desde otro procedimiento sub, desde otra función, desde una celda, o desde la barra de fórmulas. En estos dos ejemplos, la función de arriba no se puede ejecutar de forma directa, porque recibe el argumento texto. Sin embargo, la función de abajo puede ejecutarse de forma directa, porque no recibe ningún argumento. El funcionamiento de una función lo podemos asemejar a una máquina expendedora. En una máquina de este tipo, introducimos las monedas, a continuación, seleccionamos el producto que deseamos, que sería el argumento, y la máquina nos devuelve ese producto, que equivaldría al valor devuelto por la función. A la derecha tenemos el ejemplo de la función raíz. A la función, le mandamos la dirección de la celda A1 como argumento. La función calcula la raíz cuadrada del valor de esa celda, y devuelve el resultado para almacenarlo en la celda B1, que en este caso es 8. La sintaxis de las funciones es la siguiente: pública, privada y estática, que son modificadores opcionales. A continuación, la palabra función, el nombre de la función, y los argumentos que pueden ser opcionales u obligatorios. Para terminar, el fin de la función. Los modificadores de acceso significan lo siguiente. Pública es la opción por defecto, es decir, no es necesario escribir el modificador delante del nombre de la función. Este modificador hace que la función sea visible en cualquier módulo del proyecto. Privada hace que la función sea visible solamente en el módulo en el que se encuentra. Y estática hace que las variables mantengan su valor al finalizar el procedimiento. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Vamos a crear nuestra primera función, que va a ser muy sencilla. Tan sencilla, que ni siquiera Excel la tiene, que es la función cuadrado. Como sabéis, el cuadrado de un número se obtiene al multiplicar ese número por sí mismo. Entonces, vamos a crear una función para que realice ese cálculo. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Y ahora, en lugar de comenzar con la palabra sub, que es la que hemos utilizado hasta ahora para crear procedimientos, vamos a comenzar con la palabra function. A continuación, escribo el nombre de la función, que se va a llamar cuadrado. Como veis, al pulsar intro, Excel añade una línea que indica que la función termina en ese lugar. Esta función va a recibir un argumento, que es el número que queremos elevar al cuadrado.
Entonces, ese argumento lo vamos a insertar entre los paréntesis, y lo vamos a llamar número. Cuando recibimos un argumento, también podemos indicar el tipo de dato que va a tener la variable. En este caso, como puede ser un número muy grande, la vamos a declarar de tipo largo. Las funciones, como he comentado hace un momento, devuelven un valor, y ese valor tiene un tipo. En este caso va a ser largo. Esta función va a recibir un argumento que se va a llamar número, que va a ser de tipo largo, y va a devolver otro número, que también será de tipo largo. Vamos a escribir el código para hacer este cálculo. Declaro una variable de tipo largo, que se va a llamar resultado. Ahora, voy a multiplicar este número por sí mismo, y el resultado lo almacenaré en la variable resultado. Ahora, tenemos que devolver este valor al lugar desde el que lo hemos llamado. Y para ello, escribo de nuevo el nombre de la función, y le asigno el valor de la variable resultado. Esta función hace lo siguiente. La función recibe un argumento llamado número. A continuación, multiplica ese número por sí mismo, y el resultado lo almacena en la variable resultado. A continuación, al nombre de la función le asignamos el valor del resultado, con lo cual, esta función va a devolver el valor al lugar desde el que la hemos llamado. Por ejemplo, la podemos llamar desde un procedimiento. Voy a declarar un procedimiento antes de la función, que se va a llamar ejemplo función. Y desde aquí, voy a llamar a la función cuadrado con un mensaje. Para ello, utilizaré la función msgbox. A continuación, escribo el nombre de la función, que es cuadrado. Fijaros que Excel me está indicando el tipo de valor que tengo que enviar, y también me está indicando el tipo de valor que voy a recibir. Escribo un 5, y cierro paréntesis. Pulso F5 para ejecutar el procedimiento, y la función nos dice que el cuadrado de 5 es 25, porque 5 por 5 es 25. Pulso en aceptar. Esta función la podríamos resumir todavía más, porque ni siquiera es necesario declarar una variable para almacenar el resultado de multiplicar ese número por sí mismo. Esta operación la podemos realizar de forma directa detrás del igual que hemos puesto en el nombre de la función. Voy a borrar estas dos líneas. Y ahora, el cuadrado será el resultado de multiplicar el número por sí mismo. Hago clic en el procedimiento anterior, pulso F5, y obtenemos el mismo resultado. Como veis, el código de la función tiene solamente una línea. Las funciones se pueden llamar desde un procedimiento, desde una función, desde una celda, o desde la barra de fórmulas. Voy a escribir varios números en la primera columna. Ahora, voy a calcular el cuadrado de estos números, y lo haré en la barra de fórmulas. Selecciono la celda B1, y en la barra de fórmulas llamo a la función. Fijaros que aparece una lista, en la que se muestran las funciones que contienen esas letras, y aparece la nueva función cuadrado. La elijo, a continuación selecciono la celda A1, pulso Intro, y obtenemos el resultado. Copio la fórmula al resto de celdas, y obtenemos los cuadrados de todos los números. Fijaros que la función está trabajando del mismo modo que las funciones de Excel. Incluso podemos acceder a ella a través del asistente de funciones. Voy a borrar estas fórmulas. Escribo la fórmula en la celda B1. Abro paréntesis, hago clic en el asistente de funciones, y se muestran los argumentos de la función. En este momento, solamente tenemos un argumento. Pero si esta función necesitase más de un argumento, se mostraría una lista de todos esos argumentos. Selecciono la celda A1, pulso aceptar, y obtenemos el resultado. Cuando utilizamos el asistente de funciones, las funciones están agrupadas por categorías. Si hago clic en el asistente de funciones, como veis, se muestra una lista con las diferentes categorías. Financieras, de fecha y hora, estadísticas, etc. Y tenemos un tipo llamado, definido por el usuario. Si seleccionamos este tipo de función, se mostrarán nuestras propias funciones. En este caso, solamente se muestra la función cuadrado, que es la que acabamos de crear. Esta función ha sido muy sencilla, y la verdad es que no tiene mucha utilidad,
así que vamos a crear una función que tenga más utilidad. Existe una tarea que repetimos con mucha frecuencia, que es localizar la última celda con datos de una columna. Para escribir el código que realiza ese proceso, hay que pensarlo bien. Entonces, vamos a crear una función que localice la última celda con datos de una columna. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro una función que se va a llamar última fila. Esta función va a recibir un argumento que va a ser la referencia de una celda. Y a partir de esa celda, localizaremos la fila en la que se encuentra la última celda con datos. Escribo el argumento entre los paréntesis. A partir de ahora, esta función va a recibir un argumento llamado celda, que es de tipo rango. Y esta función va a devolver un valor numérico, que será el número de fila que tiene esa celda, con lo cual, el tipo será largo, porque puede ser un número muy grande. Vamos a averiguar cuál es la última fila. Escribo la instrucción y luego la explico. Esta instrucción hace lo siguiente. A partir de la celda que recibimos como argumento, nos desplazamos al final, en dirección hacia abajo, y obtenemos el número de fila. Y el valor devuelto por esa instrucción, se lo asignamos a la función. De este modo, la función devolverá este valor al lugar desde el que la hemos llamado. En este caso, la vamos a llamar desde otro procedimiento. Declaro un procedimiento que se va a llamar ejemplo. A continuación, voy a mostrar el número de la última fila con datos de estas columnas. Para ello, utilizaré la función msgbox. A la función última fila, le paso la referencia de la celda superior de la primera columna. Cuando ejecute este procedimiento, la función tiene que devolver el número 10. Pulso F5 y la función devuelve el número 10. Si en lugar de la celda A1, escribo la B1, el valor devuelto será 15. Y si escribo la C1, el valor devuelto será 20. También podemos llamar a la función desde una celda de la hoja de cálculo. Llamo a la función desde la fila 22 de la primera columna, y la función devuelve que la última celda con datos está en la fila 10. Si copio la fórmula a las celdas de la derecha, obtenemos los valores 15 y 20. Vamos a crear otra función que tenga todavía más utilidad. Concretamente, vamos a crear una función para calcular la letra del DNI. Pero antes, voy a explicaros la manera de realizar el cálculo. Lo primero de todo, el número del DNI se divide entre 23. Al resto de la división se le suma 1. Y ese número es la posición en la que se encuentra la letra en esta cadena de caracteres. Aquí tenéis varios ejemplos. Al primer DNI le corresponde la letra Z, al segundo la H, al tercero la J y al cuarto la P. Antes de comenzar a escribir el código, vamos a realizar el cálculo utilizando funciones de Excel. Escribo un DNI ficticio. Selecciono la celda en la que vamos a realizar el cálculo. Lo que vamos a hacer es extraer una letra de esta cadena de caracteres. Y la posición en la que se encuentre esa letra será el número que obtengamos al dividir el DNI entre 23 y sumarle 1 al resto de la división. Para ello, utilizaré la función extrae. Comienzo a escribir la función y abro el asistente de funciones. Esta función necesita 3 argumentos. El primero es el texto del que vamos a extraer la letra, que se encuentra en la celda E5. El segundo es la posición inicial. Para calcular esa posición, dividimos el número entre 23 y al resto de la división le sumamos 1. Para obtener el resto de la división, utilizaré la función residuo. En el primer argumento, indico el DNI, que se encuentra en la celda A5. El número entre el que lo vamos a dividir es el 23. Y al resultado, le sumamos 1. Como veis, en el asistente de funciones podemos ver que el resultado final es 15. El motivo de sumar 1 es porque el resto de la división podría ser 0, y no se puede extraer una cadena comenzando en la posición 0. Como mínimo, la primera posición tiene que ser la 1.
Una vez que hemos localizado el número, es decir, la posición, tenemos que indicar el número de caracteres que vamos a extraer. En este caso es 1, porque el DNI solamente tiene una letra. Pulso aceptar, y como veis, ya hemos obtenido la letra de ese DNI, que es la Z. Voy a copiar estos valores, y voy a pegarlos aquí. Pego solamente los valores para respetar el formato. Si arrastro la fórmula hacia abajo, como veis, no funciona, porque necesitamos modificar el tipo de referencia. Fijaros que la cadena de texto siempre está en la celda E5. Aquí estamos buscando en la celda E5. Pero aquí estamos buscando en la celda E6. Aquí en la E7. Y aquí en la E8. Así que voy a modificar esta fórmula. Hago clic en medio de E5, pulso F4, y una vez que la referencia es absoluta, pulso Intro. Ahora, si arrastro la fórmula hacia abajo, obtenemos todas las letras. Si hacemos el cálculo utilizando las funciones de Excel, necesitamos ocupar una celda con la cadena de letras. Así que vamos a crear nuestra propia función para calcular la letra del DNI. Borro el ejemplo anterior y declaro una función que se va a llamar DNI. Esta función va a recibir un argumento, al que vamos a llamar número. Como el número puede ser bastante elevado, le asigno el tipo largo. El valor que va a devolver la función va a ser una letra, así que le asigno el tipo cadena. Es decir, se recibe un dato de tipo largo, y se devuelve un dato de tipo cadena. Declaro una variable de tipo cadena, que se va a llamar cadena. En esta variable, almacenaremos la cadena de letras. Otra variable de tipo byte, para almacenar la posición de la letra dentro de la cadena. Y otra variable de tipo cadena, para almacenar la letra del DNI. A la variable cadena, le asignamos la cadena de letras. Voy a copiarla, y le ponemos una comilla al principio, y otra al final. Ahora, vamos a dividir el número entre 23 para obtener el resto. Para ello, utilizaré el operador MAD. Encierro la instrucción entre paréntesis, y al resultado le sumamos 1. Después, el resultado de esta operación, lo almacenaremos en la variable posición. Ahora, vamos a localizar esa posición en la cadena de letras. Para ello, utilizaré la función mid. En el primer argumento, escribo la cadena en la que vamos a buscar. En el segundo argumento, indico la posición en la que vamos a comenzar a buscar, que será el valor de la variable posición. Y en el tercer argumento, indico el número de caracteres a extraer, que va a ser 1. En este momento, ya hemos extraído la letra de esa cadena. Solamente nos queda devolver la letra, y para ello, le asignamos la letra a la función. Voy a borrar estas fórmulas. Escribo la función, selecciono el DNI, y pulso Intro. Si arrastro la fórmula hacia abajo, como veis, no se produce ningún error. No nos hemos tenido que preocupar del tipo de referencia, y tampoco es necesario tener la cadena de letras en una celda. Para terminar con esta introducción a las funciones, vamos a realizar un último ejercicio. Este ejercicio va a consistir en pintar todas estas celdas, con los colores de la columna Y. Los colores los asignaremos de forma aleatoria. Después, contaremos el número de celdas de cada color. Borro la función anterior, y antes de declarar la nueva función, voy a declarar un procedimiento para rellenar todo este rango de celdas con diferentes colores. Lo voy a llamar colorear. Lo primero que vamos a hacer es quitarles el color interior a las 23 primeras columnas. Esta instrucción hace lo siguiente. El color interior de estas columnas será ninguno. Ahora, borramos los contenidos de la columna Z, que es en la que vamos a mostrar el recuento de celdas de cada color. Para ello, llamaré al método borrar contenidos. A continuación, declaro una colección que se va a llamar colores. Vamos a añadir todos estos colores. El rojo,
el verde, el amarillo, el negro, el magenta, el cian y el blanco. He olvidado el azul, así que lo escribo en su posición. Declaro una variable de tipo byte, que utilizaremos para buscar un color de forma aleatoria. A continuación, vamos a recorrer todas las celdas de la izquierda. Buscaremos un número al azar entre el 1 y el 8, porque es el número de elementos que tiene la colección. El número que obtengamos, lo buscaremos en la colección, y el color correspondiente lo aplicaremos a las diferentes celdas. Con lo cual, se mostrará una colección de colores totalmente aleatorios. Declaro otra variable de tipo rango, para recorrer las celdas de la izquierda. Comenzamos un bucle para recorrer las celdas del rango. Obtenemos un número aleatorio. De las funciones de hoja de cálculo, utilizaré la función aleatorio entre para obtener el número al azar. El valor mínimo va a ser el 1, y el valor máximo va a ser el 8, porque tenemos 8 colores en la colección. A continuación, al interior de la celda correspondiente, le aplicamos el color aleatorio de la colección. Es decir, si el número aleatorio es el 1, la pintaremos de rojo. Si es el 2, la pintaremos de verde. Si es el 3, de amarillo. Y así sucesivamente, hasta el número 8, que corresponde al color blanco. Cierro el bucle. Antes de crear la nueva función, vamos a comprobar si funciona el procedimiento. Pulso F8 para ejecutarlo paso a paso. Borramos el contenido de las primeras 23 columnas. Borramos el contenido de la columna Z. De momento, como no hay nada, tampoco vemos nada. Declaramos la colección de colores, y añadimos los 8 colores. Comenzamos a recorrer todas las celdas del rango. Obtenemos un número aleatorio, entre el 1 y el 8. Pintamos del color correspondiente la primera celda del rango. En este caso, ha sido el color negro. Sigo pulsando F8, y vamos pintando todas las celdas con colores al azar. Voy a pulsar F5 para terminar de ejecutar el procedimiento. Ya hemos pintado todas las celdas con diferentes colores. Ahora, cada vez que pulsemos F5, obtendremos un tablero distinto. A continuación, vamos a hacer un recuento de las celdas de cada color, y colocaremos el resultado a la derecha de cada color, en la columna Z. Declaro una función que se va a llamar cuentacolores. Esta función va a recibir dos argumentos. El primero va a ser el rango de celdas en el que vamos a buscar los colores. Y el segundo va a ser el color que queremos contar. Por ejemplo, contar el número de celdas que tienen color rojo. Declaro una variable de tipo rango, que se va a llamar celda. Otra variable de tipo entero, para hacer el recuento de colores. Comenzamos un bucle para recorrer las celdas del tablero. Para cada celda en el rango. Si el color interior de la celda es igual al valor del argumento color, entonces, sumamos 1 a la variable recuento. Cierro la estructura de decisión, y cierro también el bucle. A continuación, tenemos que devolver el valor de la variable recuento. Para ello, al nombre de la función, le asignamos el valor de la variable recuento. Solamente nos queda llamar a esta función desde el procedimiento anterior. Declaro otra variable de tipo byte, para recorrer los colores de la colección. Comenzamos un bucle que se repetirá 8 veces, una para cada color. Cierro el bucle. Comenzamos haciendo referencia a la celda que se encuentra en la fila que indique el valor de X. La columna siempre será la Z. Pero la fila, la primera vez será la 1, porque el valor de X será 1. Después será 2, luego 3, y así hasta 8. A continuación, llamamos a la función cuentacolores.
En el primer argumento, escribo el rango en el que vamos a buscar. Y en el segundo argumento, escribo el número de color que vamos a buscar. Si el valor de x es 1, buscaremos el color rojo. Si es 2, buscaremos el verde. Si es 3, el amarillo. Y así sucesivamente, hasta que el valor de x sea 8, que corresponde al color blanco. Entonces, escribo el nombre de la colección, y en el argumento le pongo el valor de x. En principio, ya hemos terminado de escribir el código. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hace esta macro. Borramos el color interior de las 23 primeras columnas. Después, borramos el contenido de la columna Z. Declaramos la colección de colores, y añadimos los 8 colores. Después, comenzamos a recorrer todas las celdas del tablero. Obtenemos un número al azar, entre el 1 y el 8. A la celda correspondiente, le asignamos el color que le haya tocado. Por último, comenzamos un bucle que se repetirá 8 veces. Y en cada repetición del bucle, asignaremos a las celdas de la columna Z el recuento de cada color de la colección, que vendrá indicado por el valor de la variable x. A la función cuenta colores, le mandamos como argumento el rango de celdas en el que tiene que buscar, y el color que tiene que buscar. Por último, la función cuenta colores recibe el rango en el que tiene que buscar, y el color que tiene que buscar. Comienza a recorrer cada celda del rango, y compara el color interior de esa celda con el color que estamos buscando. En el caso de que el color coincida, se suma 1 a la variable recuento, y cuando termine de recorrer todas las celdas, el valor de la variable recuento se asigna al nombre de la función. De este modo, el valor se asignará a la celda correspondiente. Hago clic dentro del procedimiento y pulso F5. Como veis, se ha producido un error, porque he escrito mal el nombre de la variable. La variable se llama rango, así que escribo bien su nombre. Vuelvo a pulsar F5. Esta vez ha funcionado. A la derecha de cada color, se muestra el número de veces que se repite dicho color en el tablero. Si pulso F5 varias veces, obtenemos los diferentes recuentos. Para que la macro funcione de una forma mucho más rápida, vamos a desactivar la actualización de pantalla. Voy a colocarme al principio del procedimiento. A la propiedad actualizar pantalla del objeto aplicación, le asigno el valor falso. Copio la instrucción y la pego al final del procedimiento. Ahora, para volver a activar la actualización de pantalla, le asigno el valor verdadero. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento, como veis, es mucho más rápido. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.